Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con los dramas, los romances y las intrigas que nos llegan desde la siempre fascinante Turquía. Si son como yo, seguro que ya tienen una lista interminable de series a las que están enganchados, esas historias que nos hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y, en ocasiones, hasta desesperarnos con giros inesperados y personajes que nos ponen a prueba la paciencia. Hoy, prepárense para un festín de emociones porque vamos a sumergirnos en un tema que seguro les fascinará. Vamos a analizar esos momentos mágicos en los que la química en pantalla trasciende la ficción y se convierte en una historia de amor real, esos romances de ensueño que nacieron entre tomas y guiones. Pero no nos quedaremos solo en los cuentos de hadas, también exploraremos las series que nos dejaron con el corazón en un puño, esas que nos mantuvieron al filo del asiento, llenas de drama, pasión y giros que nos dejaron sin aliento. Así que busquen sus palomitas favoritas, acomódense en su rincón más cómodo y acompáñenme en esta épica aventura seriéfila. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? No se pierdan ni un solo vídeo, hagan clic en el botón de suscripción y únanse a nuestra gran familia de adictos a las series turcas. Que comience el maratón de emociones. Hoy vamos a desglosar un caso muy particular, un romance que capturó la atención del mundo entero y que sigue siendo tema de conversación entre los fans, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la aclamadísima serie Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta, como la conocimos en el mundo hispanohablante. Esta serie, una comedia romántica de esas que te hacen suspirar con cada escena, nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que inicialmente se detestaban pero que, poco a poco, descubrieron un amor profundo y apasionado. Su relación en la pantalla se convirtió en un auténtico fenómeno global, traspasando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Para aquellos que no hayan tenido el placer de verla, Sen Kalkapm nos narra la historia de Eda, una joven florista con un espíritu indomable, que se ve obligada a fingir un compromiso con el adinerado y a veces un tanto arrogante Serkan, todo como parte de un elaborado acuerdo que busca beneficiarla a ella y a su querida abuela. Lo que comienza como una simple farsa, como suele suceder en las mejores telenovelas, se va transformando en algo real, profundo y, por supuesto, lleno de obstáculos y desafíos. La química entre Kerem y Hande era palpable, una energía que se podía cortar con un cuchillo, y los espectadores enloquecimos viendo cómo sus miradas se volvían cada vez más intensas, sus gestos más cariñosos y la tensión entre ellos se elevaba a niveles estratosféricos. Esta serie no solo es un deleite visual, con paisajes espectaculares que nos transportan a la hermosa Estambul y una fotografía impecable que realza cada detalle, sino que también está llena de momentos divertidísimos que nos sacan una carcajada, diálogos ingeniosos que nos hacen reflexionar sobre el amor, las segundas oportunidades y la importancia de seguir nuestros sueños. Y aquí es donde la magia de la vida real entra en escena, tejiendo un nuevo capítulo en esta historia que ya nos había cautivado desde el primer episodio. La noticia de que Kerem y Hande habían pasado de ser compañeros de trabajo a algo más que eso, fue un verdadero tsunami mediático que sacudió al mundo entero. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de fans que ya sospechaban, con una intuición digna de los mejores detectives, que la relación entre los protagonistas iba más allá de lo puramente profesional. Y es que las miradas cómplices que intercambiaban fuera de escena, los gestos cariñosos que se dedicaban en público y las fotos que compartían en sus perfiles personales no dejaban lugar a dudas. El amor había trascendido la pantalla y se había convertido en una relación real, tan intensa y apasionada como la que interpretaban en la serie. Este romance fue como un sueño hecho realidad para muchos fans de Sen Kalkapm, que celebraron a lo grande esta unión, considerándola como la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas sí existen. Sin embargo, como en toda buena telenovela, el drama no tardó en hacer su aparición estelar. Después de un tiempo disfrutando de su relación, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto y la sensación de que el final feliz que esperaban se había desvanecido como un espejismo. Y aquí es donde volvemos al título de este vídeo, Kerem y Hande, el explosivo drama que reveló un amor real, no más dudas. El drama de su separación fue un torbellino mediático con rumores, especulaciones y un sinfín de comentarios en redes sociales. Todo el mundo quería saber qué había pasado, por qué se habían separado y si había alguna posibilidad de reconciliación, demostrando el poder que tiene la vida real de imitar a la ficción.
Y precisamente ese drama, esa incertidumbre que nos dejó con el corazón en un puño, nos demuestra la intensidad del amor que vivieron y cómo éste trascendió la ficción, dejando una huella imborrable en los corazones de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas. Aunque su relación haya llegado a su fin, el legado que dejaron en Senkalkapm y en el imaginario colectivo de sus seguidores será imborrable, un testimonio de la magia que puede surgir cuando el amor y la actuación se entrelazan. Pero, ¿cómo es posible que una relación de trabajo se transforme en algo tan profundo y real? Bueno, la química, esa chispa que surge entre dos personas y que es tan difícil de definir, es algo que no se puede fingir, y cuando se da en el contexto de una serie donde las emociones se viven al máximo, el resultado puede ser explosivo, creando una conexión que va mucho más allá de las cámaras y los guiones. Pero no todo en el mundo de las telenovelas turcas son cuentos de hadas con finales agridulces. También hay otras series que nos han dejado sin aliento por sus tramas intrincadas, sus personajes atormentados y sus historias que nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Vamos a hablar ahora de Kara Sevda, o Amor Eterno, una producción que ha roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en todo el mundo. Esta serie, un drama romántico que te hará llorar a mares, nos presenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que son separados por el implacable destino y las oscuras ambiciones de aquellos que los rodean. El amor entre Kemal, interpretado por el talentosísimo Burak Özçivit, y Nihan, a quien da vida la bellísima Neslihan Atagul, es uno de esos amores épicos que te marcan para siempre, un torbellino de emociones que te atrapa desde el primer capítulo hasta el último. La trama de Kara Sevda es un laberinto de secretos, traiciones, venganzas y giros inesperados que te mantiene enganchado de principio a fin, impidiéndote despegarte de la pantalla. La química entre Burak y Neslihan es innegable, una fuerza magnética que se manifiesta en cada mirada, cada gesto y cada palabra que intercambian en la pantalla. La tensión que transmiten en cada escena es simplemente magistral, haciendo que el espectador sienta la angustia, la pasión y el dolor de sus personajes como si fueran propias. La serie explora temas tan profundos como la lucha de clases, el poder corruptor del dinero, el peso del pasado y, por supuesto, la fuerza inconmensurable del amor verdadero. Y aunque la historia es completamente ficticia, las emociones que transmite son muy reales, haciéndonos sentir la angustia de sus personajes, su alegría efímera y su desesperación más profunda. Kara Sevda no es una serie fácil de ver, te hará sufrir, llorar, desesperarte y hasta gritarle a la pantalla, pero al mismo tiempo te dejará una profunda reflexión sobre lo que significa amar incondicionalmente, luchar por lo que crees y perdonar a aquellos que te han dañado. Y ese sentimiento, esa conexión emocional que establece con el espectador es lo que la convierte en una de las series turcas más populares y aclamadas de todos los tiempos. Otro ejemplo de serie que nos dejó con el corazón en la mano, con el pulso acelerado y las emociones a flor de piel, es Kukur, o El Pozo. Esta serie, un drama de acción con toques de mafia y familia, nos sumerge en el mundo oscuro y peligroso del barrio de Kukur, un lugar controlado con puño de hierro por la poderosa familia Koval. La serie tiene un ritmo trepidante con escenas de acción impresionantes que te dejan sin aliento, giros inesperados en la trama que te obligan a replantearte todo lo que creías saber y una atmósfera que te atrapa desde el primer momento. Pero lo que realmente hace especial a Kukur son sus personajes, cada uno con su propia historia, sus propias motivaciones, sus propios demonios y una complejidad que los hace tan humanos como fascinantes. Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Yamak Koval, el hijo pródigo que vuelve a casa para hacerse cargo del negocio familiar, nos regala una actuación magistral, llevándonos a través de un viaje emocional lleno de dolor, rabia, amor, lealtad y, por supuesto, redención. Kukur es una serie que no se anda con rodeos, que te muestra la realidad cruda y despiadada de la vida en el mundo del crimen, abordando temas tan controvertidos como la violencia, la lealtad a ultranza, la lucha por la justicia y la búsqueda desesperada de la redención. Y aunque el contexto es ficticio, la serie nos muestra las consecuencias reales de la vida en el mundo del crimen, donde las decisiones tienen un alto coste, la lealtad es un valor sagrado y la traición puede llevar a la destrucción más absoluta. La serie es un cóctel de emociones que te dejará sin aliento en cada episodio, con personajes que te harán amarlos y odiarlos al mismo tiempo, y con una banda sonora que te hará vibrar con cada nota y cada melodía. Kukur es una serie que te atrapa y no te suelta, una experiencia televisiva intensa y adictiva que no te puedes perder si eres fan de las series turcas y buscas una historia que te deje reflexionando sobre la naturaleza humana.
Y ya que estamos hablando de series que nos han hecho vivir emociones fuertes, que nos han sacudido hasta la médula y que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria seriéfila, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Este drama romántico es un clásico indiscutible de las series turcas, una historia de amor, traición y deseo que sigue cautivando a los espectadores años después de su estreno. La serie nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado, en un intento desesperado por escapar de un pasado tormentoso. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de su esposo, un joven apuesto y seductor que despierta en ella pasiones que no sabía que existían. La serie es una montaña rusa de emociones, con personajes complejos y decisiones que te hacen cuestionar los límites de la moralidad y las convenciones sociales. Beren Saat, que interpreta a Biter, nos regala una actuación inolvidable, transmitiendo la intensidad de sus pasiones, su sufrimiento y su lucha interna entre el deseo y la culpa. Aşk Memnu es una serie que te dejará pensando sobre el amor, el deseo, la ambición y las consecuencias devastadoras de nuestras acciones. Es una historia atemporal que sigue resonando con el público gracias a su trama intrigante, sus personajes imperfectos y, por lo tanto, muy humanos, y su capacidad para explorar las profundidades de la condición humana. Esta serie es un ejemplo perfecto de cómo las historias de amor prohibido pueden llegar a ser tan apasionantes y adictivas, pero también tan destructivas y dolorosas, dejándonos con una reflexión sobre la fragilidad de las relaciones humanas. Y podríamos seguir hablando de muchas más series que nos han emocionado, cautivado y sacudido hasta lo más profundo de nuestro ser, pero creo que con estas tenemos un buen resumen de lo que significa el drama y el amor en las producciones turcas. Hemos visto cómo las relaciones en la ficción a veces se convierten en realidad, como el caso de Kerem y Hande, que nos demostraron que la química en pantalla puede traspasar la barrera de la actuación y dar lugar a una historia de amor tan real y apasionada como la que interpretan en la serie. Y también hemos explorado historias que nos han dejado sin aliento con tramas intrincadas y personajes que nos han hecho reír, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Todas estas series y muchas más que podríamos mencionar, son un testimonio del poder que tienen las producciones turcas para conectar con el público a nivel emocional, para contarnos historias que nos tocan el corazón y para demostrarnos que el amor y el drama pueden ser tan adictivos como necesarios en nuestras vidas. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas de las series turcas más impactantes y que hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre, quiero agradecerles por su apoyo y por acompañarme en esta aventura seriéfila. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Hay alguna otra serie turca que les haya marcado profundamente y que crean que deberíamos analizar en futuros vídeos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también son fans de las series turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden que aquí siempre tendremos nuevas historias, nuevos dramas y nuevos romances para compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.